Como les anticipamos, hoy día queremos entrar un poco en nuestro límite norte, que está siendo tan bullado a propósito del tema de la Haya. Y para eso estamos hoy día con el senador socialista Fulvio Rossi por Arica y Parinacota y Tarapacá. Sí, muchas gracias por estar con nosotros, Fulvio. Gracias por la invitación. Senador, queremos partir hablando sobre un antiguo dolor que tienen sobre todo los ariqueños, pero el norte en general, sobre el abandono, ¿verdad? Ellos miran para el lado, particularmente a Perú, y ven que Tacna crece, se desarrolla, están estimulando los servicios, los puertos, etcétera, y que nosotros estamos un poquito dormidos, y no hace poco, hace harto tiempo. ¿Cuál es su percepción desde el territorio sobre cómo se está llevando a cabo la política de frontera, en el fondo? Sí, yo creo que efectivamente, y sobre todo en el caso de Arica, ¿no? Porque Tarapacá, al final del día, tiene un polo de desarrollo minero, claramente, y es una plataforma de servicio al comercio internacional con la zona franca, ¿no? Arica tiene puerto, pero la verdad que no tiene el sector minero que tiene Tarapacá y ha faltado una política de Estado que permita la reactivación económica, fomentar las inversiones, con más agresividad. El plan de desarrollo de zona extrema de la presidenta Bachelet es un avance sin duda alguna. Hay inversiones importantes en infraestructura, para darle musculatura a la región, inversión en el borde costero, desarrollo de la agricultura, modificaciones también para permitir desarrollo de, por ejemplo, la industria tecnológica. Pero sin duda alguna todavía creo que tenemos que tener una política de Estado mucho más fuerte. Se habla de una zona franca turística en Arica, en Iquique hay una zona franca comercial, pero se requiere una política de Estado mucho más fuerte para las regiones. Ahora, yo siento que, y cuando hablamos de descentralización, se habla mucho de la autonomía política, que elegir intendente, que se eligen los cores, pero yo, en mi modesta opinión, creo que la verdadera descentralización tiene que ver con el desarrollo de capital humano. Y hoy día, en las regiones, parcialmente en las regiones que yo represento, no hay masa crítica, o sea, capital humano, y por eso hay que trabajar con las universidades. A lo mejor, mira, ofrecer muy buenos sueldos a postdoctorados, pero requerimos capital humano para elaborar buenas políticas públicas. Esa es la descentralización de verdad. Senador, nosotros no somos un programa particularmente objetivo en materia de descentralización, somos totalmente hinchas de los procesos de descentralización y a nosotros nos encanta la elección directa de intendentes. Tenemos internamente un instrumento muy serio llamado el descentralizómetro y nos gusta saber cuáles son las posturas de los senadores y los diputados en este sentido. La elección directa de intendentes en particular, si usted tuviera que votar hoy día, viene un barco, lo amenazan, le dicen, ¿cuál es su voto? ¿A favor o en contra de la elección directa de intendentes? No, a favor. ¿A favor para la elección, para la próxima elección o postergar la elección directa de intendentes? No, yo soy partidario, ahora, ojo, yo soy partidario de elegir directamente al intendente, pero también hay que darle facultades al intendente. O sea, un intendente es como el presidente del CORE hoy día. El presidente del Consejo Regional, que se elige de entre los propios consejeros regionales, a mi juicio debiese ser electo en una elección distinta. Pero bueno, no tiene en la práctica muchas atribuciones, prácticamente ninguna. Es una figura, es de los temas pendientes una figura después de la bastante elección cosmética. directa de CORE. Entonces yo creo que elegir intendente tiene que ir de la mano de transferencia o mecanismo de transferencia de atribución y competencia desde el nivel central al nivel local. Autonomía en la toma de decisiones, más recursos también. Y tenemos que discutir ciertamente temas, por ejemplo, la autonomía económica. Yo tengo mis dudas respecto de la capacidad de endeudamiento, ¿no? Porque eso a muchos países le dio mal. Pero sin duda alguna hay que elegir intendente directamente, pero con atribuciones para poder gobernar. Porque yo te insisto, la descentralización requiere capital humano. Y ahí tenemos una tremenda deuda. Es que ahí viene la siguiente pregunta. Usted es de quienes indican, primero preparemos el capital humano y después descentralizamos, lo que posterga el proceso de descentralización unos cuantos años, o descentralizamos, transferimos competencias, transferimos capacidades, recursos, en fin, y ahí vemos cómo se va ajustando el capital humano. Yo creo que no puede postergarse, sino que hay que ir haciendo las cosas. Seguramente va a haber mucho ensayo y error. Hay que asumirlo. O sea, parte del proceso de descentralización se va a dar en el margen también de cometer errores, pero creo que es una necesidad prioritaria desde el punto de vista también de la equidad. O sea, la equidad territorial tiene mucho que ver con la igualdad que plantea la presidenta Bachelet en su programa inicialmente. Y creo que se puede hacer un esfuerzo mayor, pero el Estado requiere, o el Estado más bien lo que debe hacer es financiar de manera especial las universidades del Estado de carácter regional. Financiar la investigación, financiar la extensión, la producción de bienes públicos, atraer postdoctorados, tener polos de desarrollo. Mira, fíjate que, te voy a poner un ejemplo, en Alemania, por ejemplo, hay lugares en donde es un polo en filosofía y van todos los filósofos a estudiar el doctorado, otro ingeniería. O sea, tenemos que aprender a descentralizar de esa manera. Hoy día todo está en Santiago.
Y si una persona, y fíjate, la mayoría de los jóvenes que tienen sobre 5.5 de la región de Tarapacá y de Arica migran fuera de la región a estudiar. O sea, ¿por qué un joven tiene que irse de su región para estudiar en la universidad o...? Ese es uno de los grandes dolores, pero ¿dónde están las medidas que promueven eso? Por ejemplo, el compromiso en torno a la elección directa de intendentes o a los proyectos de competencia, transferencia de competencias y capacidades, es una de las grandes deudas, digamos, que tiene, entre otros, el Poder Legislativo todavía para avanzar un poco en este proceso. ¿Cuál es su participación? No, yo de hecho fui presidente de la Comisión de Gobierno Interior cuando estábamos analizando el proyecto de transferencia de competencia, traspaso de competencia, y se anunció con bombo y platillo que iba a haber un proceso en donde se iban transfiriendo primero las competencias de fomento productivo, desarrollo social, obras públicas, habitabilidad, ¿no es cierto?, hasta llegar a salud, en fin, iba a haber un mecanismo, un proceso que lo iba a encabezar la Subsecretaría de Desarrollo Regional y que paralelamente a eso iba a avanzar con el proyecto que está en el Congreso. Lamentablemente, y que eso quiero ser bien honesto, con toda la crisis que vive la política hoy día, ¿no es cierto?, esta crisis de desconfianza, de sospecha permanente, ha desviado un poco la atención de quienes toman decisiones, en este caso también el Poder Ejecutivo, y hoy día, claro, estamos con una agenda pro-vida que ocupa un primer lugar, pero lamentablemente eso, y por eso yo soy partidario de retomar el control de la agenda y decir, mira, acá el gobierno comprometió descentralización, el gobierno comprometió reforma educacional, reforma tributaria, nueva constitución, y no ampliar tanto el abanico. Porque realmente cuando el que mucho abarca poco aprieta, y es verdad, tú tienes un ejército y no puedes ganar tantas batallas con el mismo ejército. Ahora, avancemos un poquitito hacia los grandes desafíos que tiene la zona norte en materia de desarrollo regional. Hemos revisado los planes y en casi todos está instalado, por ejemplo, los desafíos científicos. ¿Cómo ve usted ese ámbito de desarrollo? Mira, yo vuelvo a lo primero. Yo soy un partido, creo que la descentralización y la estrategia de desarrollo regional tiene que construirse en las universidades regionales. Y tenemos que ir a favorecer la formación de capital humano. Tenemos que retener también buenos profesionales y ir elaborando, y yo siento que ahí uno puede desarrollar líneas investigativas de las más diversas. Fíjate que recientemente hay una doctora en Iquique, en este caso, que ha estado desarrollando un proyecto muy interesante en el ámbito de la investigación científica, muy desconocido. Podemos trabajar el tema de la energía solar, se puede hacer mucho en el tema de la acuicultura. O sea, hay algunos nichos en donde uno pudiese desarrollar líneas de investigación como la que tú mencionas. Ahora, tiene que haber para eso, y en ese sentido soy un convencido, un buen uso de los recursos que se entregan. El FIC, el Fondo de Innovación para la Competitividad, la verdad que son muchos recursos y que deben estar más bien focalizados en la innovación, en el desarrollo científico, en la investigación. A veces los FIC se pierden en cosas que no creo que tengan la real trascendencia. Avancemos, volvamos un poco al principio de esta entrevista hablando sobre las fronteras. Hay acá posiciones muy opuestas, incluso en los mismos territorios. Uno viaja a Arica o viaja a Iquique, la postura que tienen, por ejemplo, respecto de la migración o respecto de las políticas de relación con los países vecinos, suele ser un poquitito más amable que la del centro o la del resto de los chilenos. ¿Cuál es su percepción sobre, por ejemplo, este petitorio de mar para Bolivia? A ver, yo primero... Esto lo digo muy sinceramente, no es un eslogan. Yo siento que en momentos como este, todo el mundo político, y más toda la ciudadanía, debiese cuadrarse con la postura de la Cancillería, que es la postura de la Presidenta, y que es la postura del Estado chileno. Y es un patrimonio que tiene Chile y que hay que cuidar. O sea, que nosotros nos podemos estar dando con todo, ¿no es cierto?, la derecha, la izquierda, el centro, pero cuando hablamos de temas como, por ejemplo, defender la soberanía nacional, defender una postura en un tribunal como este de La Haya, Chile tiene una sola postura. Eso es muy fuerte y es un patrimonio que tiene Chile, una riqueza que hay que cuidar. Ahora, habiendo dicho eso, el tema no es, porque a veces se confunde, dice, oye, pero que Chile, algunos dicen, ha sido poco generoso. El tema no es si Bolivia pudiese tener acceso o no, o si Chile pudiese darle acceso o no a Bolivia. El tema es que ese tema, valga la redundancia, es bilateral. O sea, yo soy de la posición de que los límites entre Chile y Bolivia fueron zanjados en el Tratado de Paz y Amistad de 1904 y que Chile ha cumplido íntegramente y es más, se ha accedido respecto de facilitar el libre tránsito, ¿no es cierto?, y amplio de las cargas bolivianas por puertos chilenos del Pacífico, como por ejemplo Arica y Antofagasta. O sea, no solo Chile hoy día tiene instalada una aduana boliviana,
por ejemplo, ¿no es cierto?, en Arica, que pone precio a las tasas de importación, pone precio a los aranceles, le permite tener almacenar hasta por un año la mercancía de manera gratis cuando son importadas o exportadas por 2 meses, tiene una tasa preferencial para el uso del muelle, exención, mira, te podría seguir nombrando todos los beneficios que tiene. Entonces no excedimos el 1904, de lo que nos exige 1904. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? El camino no es, por tanto, ir a un tribunal, ¿no es cierto?, una instancia multilateral, sino que el camino es un diálogo abierto entre Chile y Bolivia. Ahora, también es cierto que hay un 20% de países en el mundo que no tienen litoral, y el que tiene más facilidades para salir al litoral de aquellos es Bolivia, dada por Chile. Entonces, yo por eso digo, Bolivia equivocó el camino. Nosotros tenemos un comercio privilegiado con Bolivia. La zona franca de Iquique, el puerto de Arica, le dan vida y tenemos además, somos hermanos, si eso estamos, es claro, pero creo que Bolivia lamentablemente equivocó el camino en una situación muy inamistosa de llevarte a un tribunal multilateral que no tiene ninguna competencia, porque el Pacto de Bogotá de 1948 y el Tratado de Paz y Amistad que fija los límites definitivos entre Chile y Bolivia de 1904. Se lo pregunto principalmente porque la gente, muchos de los que probablemente han votado por usted o por otros representantes, no tiene una versión tan clara como la que tiene el gobierno. Entiendo que usted es un senador de gobierno y desde ese punto de vista tiene que cuadrarse con lo que plantea la Cancillería, pero sus representados a veces son es muy disímiles, muy diversos. La inmensa mayoría piensa esto. Yo creo que ha habido hechos que me preocupan. Un alcalde de Iquique ofreciendo mar en Bolivia a los medios de comunicación, un diputado que dice que hay que darle mar soberano, el diputado Gutiérrez. Yo no comparto esa posición porque yo insisto, yo creo que con Bolivia hay que sentarse a conversar. Y creo que a Chile le hace bien también, porque es bueno para Chile tener la mejor relación con Bolivia y particularmente para el norte. Yo siempre he dicho, hoy podría tener una salida al mar, ¿no es cierto?, en Patillos, Patache, y por ahí sacar el gas. Y nosotros tendríamos una planta licuefactora de gas, con todo lo que significa, tendríamos energía. O sea, llegar a un acuerdo. Pero insisto, mi punto básico, y que no es solamente porque el punto de la presidenta, que es esencial, que en estos temas, cuando hay un tratado de límite vigente, lo que tiene que ocurrir es que haya una voluntad de los dos países. Entonces, no creo que Bolivia equivocó el camino al llevar un tema netamente bilateral a una corte que analiza temas de carácter multilateral. Senador, se nos acabó el tiempo, pero nos quedamos de esta entrevista con su cuña respecto de que usted está a favor de la elección directa de intendente. Lo tenemos porque tenemos un grafiquito. Pero casi todo el mundo está a favor de eso. Sí, pero al momento de los cubos, las votaciones terminan siendo todas distintas. Pero también ojalá que se quede en la idea de que no basta elegir autoridades directamente, sino que también hay que descentralizar desde el punto de vista del capital humano, y nosotros desde ese punto de vista creo que es crítico en el norte. Y el proyecto de transferencia de competencias, también tenemos nuestra fe puesta en ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Paloma. Hasta aquí llegamos con esta entrevista. Usted sabe que siempre tenemos que andar pasando lista para dar una idea de cómo son los compromisos que tienen nuestros representantes respecto de la agenda de descentralización en la que estamos tan interesados todos. Nos vemos muy pronto en otro capítulo de Panorama 15. VTR presentó Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.